he activado el audio. Comenzamos. Buenos días y gracias a todos por su asistencia. Lo primero que quiero es excusar al presidente y a la secretaria general de ASEMPAL, quienes por cuestiones de agenda no han podido estar hoy presentes. Y el seminario que celebramos hoy y que se está grabando se enmarca dentro del programa CEA más Empresa, organizado por la CEA, que es la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la colaboración en Almería de ASEMPAL y financiado por la Junta de Andalucía. Este seminario tiene como objetivo informar y resolver las posibles dudas sobre las ayudas convocadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destinadas a contratación indefinida o de fijo discontinuo, tanto a tiempo completo como parcial, de personas desempleadas que se hayan realizado entre el 1 de abril y el 18 de noviembre de este año. Como ponente, contamos hoy con la presencia de don Amos García Hueso, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería, y con don Serafín López Moreno, jefe del Servicio de Fomento de Empleo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería. Las dudas que vayan surgiendo las pueden enviar por medio del icono preguntas o chat que aparece en la parte inferior de sus pantallas y, lógicamente, los asistentes que están aquí hoy, pues de viva voz. Y al final de la ponencia, Serafín la irá resolviendo. Al terminar, igualmente, lanzaremos un cuestionario de evaluación de la jornada que rogamos rellenen y complementen antes de terminar. Por último, indicar que tanto la grabación como la presentación que los ponentes van a utilizar hoy se subirá al mismo enlace donde realizaron la inscripción y estará disponible aproximadamente en 2 o 3 días. Y sin más demora, delegado, cuando quieras, tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Quiero dar las gracias a todos los asistentes, tanto los que están aquí de forma presencial como los que nos acompañan a través de la vía telemática. Y quiero agradeceros por ser partícipes también en esta forma de webinar a modo formativo, porque de alguna forma estáis participando también en la recuperación económica, en la creación de empleo, en un momento de cierta incertidumbre económica. Agradecer a ASEMPAL poder facilitarnos este canal para poder llegar a todos sus asociados, no solamente al tejido empresarial de la provincia de Almería, sino también al de toda Andalucía, porque esto tiene una difusión también a nivel andaluz. Y lo que queremos trasladar son 2 cosas fundamentales. Una, la Junta de Andalucía está al lado de la empresa y del autónomo, que son quienes generan empleo, riqueza y son los que hacen avanzar nuestra economía. Y 2, este apoyo se traduce en la puesta en marcha de medidas que son medidas eficaces y que además se van a tramitar de forma ágil, rápida y con un procedimiento muy sencillo. Este es un compromiso del Gobierno andaluz, el tema de simplificar la burocracia y todo lo que son los trámites administrativos. Y lanzamos esta ayuda precisamente para apoyar el esfuerzo que hace nuestro tejido productivo creando empleo estable. Y más en este momento de incertidumbre, como decía, y un elevado aumento de los costes a los que se está enfrentando todo el sector productivo. Y en este sentido, pues estos incentivos constituyen una medida de estímulo para dinamizar la economía y el empleo de toda la provincia de Almería y también de toda Andalucía. Contamos con 17.800.000 euros para Almería, con la que se prevé apoyar la contratación de 3.600 personas desempleadas. Se van a subvencionar, como decía Arturo, tanto los contratos indefinidos como los fijos discontinuos, que están firmados desde el 1 de abril hasta el 18 de noviembre. Es decir, los contratos que se han realizado y formalizado en los últimos 6 meses y hasta el 18 de noviembre, siempre y cuando suponga un incremento de plantilla. Aquí queremos explicarles precisamente cómo se solicita estos incentivos, cómo se solicita esta ayuda, para que vean que el procedimiento es muy sencillo. Tenemos constancia de que muchos empresarios, muchos autónomos, son reacios a solicitar determinadas ayudas porque piensan que el trámite es muy tedioso, pero esto no ocurre con esta ayuda. Esto es muy, muy sencillo y muy fácil. Me acompaña Serafín López. Serafín López es el responsable del Servicio de Fomento al Empleo, probablemente el que más sepa de toda la Junta de Andalucía. Y está aquí a ponerse a vuestra disposición para aclarar cuantas dudas puedan surgir en el trámite de la solicitud de este tipo de ayudas. Como decía, el trámite es muy sencillo, yo no voy a entrar en detalle porque le voy a dejar a él que entre un poco más en profundidad, pero tan solo con la solicitud telemática estaríamos ya cursando esa solicitud. Y además, con un plazo de resolución máximo de 3 meses.
en 3 meses estaría abonado el dinero al 100% y de forma anticipada. Aquí lo que pretendemos, entre todos, es colaborar en la generación de empleo y además que sea un empleo estable. Yo no os entretengo más, porque aquí lo importante es pasar directamente a materia objetivo de esta reunión y os doy la palabra a Serafín López. Muchas gracias. Gracias, se me ha ido esto. A ver, voy a compartir la... Que no se me abre el icono. Ahora, ¿se ve? Sí, ¿no? ¿No? Porque no tiene el vídeo. Que se ha ido se me ha ido el icono. Esto aquí. Ah, vale, vale. Esto aquí. Y entre Pantalla completa ahí. Bueno, sí está bien. Bueno, buenos días. Yo estoy encantado de estar aquí y la verdad es que quería agradeceros a los que, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que están por vía telemática, vuestra asistencia, porque, como bien ha comentado el delegado, yo creo que son las empresas, y yo creo que aquí está ahí una buena representación de ellas, las que finalmente tienen que generar el empleo. Y este incentivo que venimos a explicar hoy, lo que pretende es precisamente ayudar en esa creación de empleo. Como ha comentado Amos, el incentivo que venimos a presentar, yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque tener la oportunidad de dar a conocer algo que todos son, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la administración, cosas positivas, pues creo que es una oportunidad magnífica, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora. Antes de contaros con más detalle las características de esta línea, vamos a hacer alguna mención a la referencia normativa. Sabéis que todo lo que hace la administración está amparado por alguna norma que lo regula. En este caso, las bases reguladoras de esta línea se aprobaron mediante la orden del 3 de junio del 2022 en el BOJA del 9 de junio y la convocatoria se publicó el pasado 3 de octubre mediante la resolución del 28 de septiembre. Hay que decir que, como bien ha comentado el delegado en la introducción, lo que se está incentivando son las contrataciones indefinidas. El momento de por qué ahora obedece a dos cuestiones. En primer lugar, bueno, el incentivo, las subvenciones a la contratación indefinida es un programa de empleo que tiene ya larga trayectoria en todos los servicios públicos de empleo. Es decir, es una ayuda que de manera recurrente se ha ido convocando en años sucesivos. Y en este momento se convoca con motivo también de la última reforma laboral aprobada en el ordenamiento jurídico español, que, como sabéis, conoceréis ya, pues bueno, establece de una manera casi natural el contrato indefinido como la modalidad general a aplicar a las contrataciones y relega la contratación temporal a una casuística muy, podríamos decir, casi residual, ¿vale? Entonces, con ese ánimo, aprovechando esta reforma laboral, se pone en marcha esta convocatoria para favorecer y ayudar y apoyar a las empresas que se tienen que ver en la tesitura de tener que hacer la contratación indefinida. Como digo, además, es un programa que todos los servicios públicos de empleo han puesto en marcha en años sucesivos y, de hecho, hay un Real Decreto 818 del 2021, que es normativa estatal, que establece las condiciones que deben tener con carácter general este programa. Es decir, hay muchas cuestiones que yo voy a explicar aquí esta mañana que no es una cuestión que la propia Junta de Andalucía haya podido establecer en la norma como una condición por sí, sino que ya viene regulado en esa normativa estatal, ¿vale? Que establece los principios generales. Entrando ya en materia y hecha esta introducción con respecto a la normativa, que aunque horaria no podemos dejar de hacer,
entrando ya, como digo, en la materia de las características que tiene, hay que decir, en primer lugar, que es una concurrencia no competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las solicitudes se van a atender por orden de entrada en el registro. Esto es importante conocerlo porque, como trataremos de explicar a lo largo de esta mañana, el procedimiento es muy sencillo y en el momento en el que ya la empresa tenga claro que están en disposición de presentar la solicitud, nuestra propuesta y nuestro consejo es que lo haga cuanto antes. Porque si bien es cierto que el plazo para resolver son 3 meses, la idea y la propuesta que, vamos, la idea que tiene la administración, en este caso la Consejería de Empleo, es no agotar ese plazo. La idea es que se puedan incluso abonar antes de los 3 meses. Por eso digo que la presentación de la solicitud, cuanto antes la hagáis, mejor. Otra gran novedad que presenta esta convocatoria es la incorporación de actuaciones administrativas automatizadas. Esto es lo que permite que la solicitud sea simplificada. ¿Por qué? Pues porque no vaya a tener que hacer más que presentar el formulario de solicitud. No hay que aportar ni un solo documento. Ni un solo documento. Esto es una novedad, como bien ha explicado el delegado, que además se tiene que convertir en el presente y en el futuro más inmediato en algo habitual, y la idea y la que tiene la administración es trabajar en esta línea. Es decir, simplificar los procedimientos, especialmente aquellos que tienen que ver con el fomento del empleo, para agilizar toda su tramitación. Otra característica es que el pago de la subvención se va a realizar de manera anticipada una vez que se haya resuelto la solicitud, ¿vale? Y se anticipa el 100% de la cuantía que se conceda. Es competencia para la resolución de esta ayuda, es competente las delegaciones territoriales. Si bien es cierto que, bueno, aquí hay que matizar que como la tramitación está configurada para que se realice de una manera automatizada mediante consulta, pues lo cierto es que son los servicios centrales los que hasta la fase de la resolución se van a encargar de hacer toda la gestión y el seguimiento de las solicitudes. Nosotros, las delegaciones territoriales, en el momento en el que ya se dispongan las resoluciones, es cuando haremos el seguimiento, pues, de todas las incidencias que pudieran surgir, ¿vale? ¿Qué requisitos, entrando ya en lo que más puede interesar, qué requisitos deben tener? Pues bueno, como bien ha explicado Amos, el periodo de la contratación se extiende desde el 1 de abril hasta el 18 de noviembre, que es cuando finaliza el plazo para la convocatoria presente, ¿vale? El plazo, el último día para presentar sería el 18 de abril, perdón, de noviembre. ¿Por qué el 1 de abril? Pues porque ese fue el día en que entró en vigor la reforma laboral, que, como digo, establece la contratación indefinida como la modalidad general y más frecuente para realizar en las empresas. Por tanto, ese es el día en el que se comienza a tener en cuenta el periodo en el que se deben realizar los contratos. El contrato debe ser con carácter indefinido, también se incluyen los fijos discontinuos, luego veremos las cuantías, y entran tanto los contratos a jornada completa como los contratos a jornada parcial. En este sentido, y en el caso de que se tratara de una jornada parcial, hay que tener en cuenta que el mínimo debe ser el 50% de la jornada. Una jornada inferior no sería incentivable. Tan solo hay un supuesto en el que se podría subvencionar una cuantía inferior, que serían aquellos contratos que se formalizaran con personas discapacitadas y que fueran fijos discontinuos. En ese caso, sí se subvencionarían contratos de una jornada inferior al 50%, pero ya digo que es una excepcionalidad. Otra condición que deben tener los contratos es que supongan un aumento de la plantilla fija de cada empresa. Con esto lo que se pretende es que lo que pretende el incentivo, la subvención, es fomentar ese tipo de contrataciones, las nuevas incorporaciones a la empresa, ¿vale? Con este requisito, bueno, como digo, todos son comprobaciones que se hacen de manera automatizada. Los sistemas ya están configurados para consultar
en Seguridad Social la plantilla fija que ha tenido la empresa los 3 meses anteriores a la fecha del inicio del contrato, y esa plantilla se contrasta, se compara con la plantilla a los 15 días desde el inicio de la contratación, ¿vale? Si en esa comparación se constata que ha habido un incremento, entonces cumpliría esa condición y sería subvencionable, ¿vale? Si queréis, luego después podemos entrar con más detalle a este y a cualquier otra cuestión que sea necesaria, ¿vale? Otro requisito que también deben cumplir las contrataciones es que sean formalizadas por personas que el día anterior, al menos el día anterior al inicio de la contratación, hayan estado inscritas como demandantes de empleo no ocupadas. Esto es importante insistir en esa situación. Este requisito, que desde la administración, bueno, entendemos que puede ser limitante en cuanto a que cabría la posibilidad de que algunas personas pues ya tengan contrataciones hechas con carácter indefinido desde el día 1 de abril, pero que no tuvieran conocimiento de ese requisito. Esto hay que decir, como decía al principio, que está establecido así en la normativa estatal. La Junta de Andalucía en esta convocatoria lo introduce en sus bases reguladoras porque está fijado así con carácter estatal y es de aplicación para todo el Estado, ¿vale? Una condición más que deben cumplir los contratos, efectivamente, es que el alta se produzca en una cuenta de cotización en el territorio de Andalucía, para que pueda ser incentivado. Y un último requisito, que aquí no hay ningún problema porque la totalidad de las contrataciones prácticamente se comunican de manera telemática, es que haya sido comunicada la contratación mediante esta vía, pero que yo creo que a esta altura ya es que no hay otra manera. Todos lo hacéis, la comunicación de las contrataciones mediante contrata o subcontrata o programas similares, pero que al final acaban en contrato. Explicado cuáles son las contrataciones que se incluirían para ser subvencionadas, menciono rápidamente qué contrataciones quedarían excluidas. Las contrataciones que quedan excluidas son las que se hayan formalizado con personas que hayan tenido un vínculo con la empresa solicitante en los 12 meses anteriores mediante un contrato indefinido. Es decir, con esto lo que se pretende es evitar que personas que ya eran indefinidas en mi empresa se interrumpa ese contrato y se vuelva a hacer otro contrato indefinido con motivo de la subvención. Es un poco lo que se evita con este requisito, ¿de acuerdo? Por otro lado, también estarían excluidas las contrataciones de las personas familiares de la persona titular de la entidad, o en este caso de la persona autónoma, ¿vale? Hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad. También estarían excluidas las contrataciones que se formalizan mediante una empresa de trabajo temporal para prestar servicio en la empresa usuaria. Esos contratos también estarían excluidos. Hay que aclarar que sí estarían incluidas las contrataciones que hiciera una empresa de trabajo temporal para sí, ¿vale? También estarían excluidas las contrataciones de personal que ostente cargos de alta dirección y las relaciones laborales de carácter especial, ¿vale? En el fondo son 4 o 5 supuestos que son minoritarios en comparación con todo el volumen de las contrataciones, que sí serían o sí estarían incluidas. Como requisito que deben tener presente las empresas que formalicen una contratación para la que vayan a solicitar esta subvención es que existe la obligación de mantener ese contrato al menos 12 meses desde la formalización para dar por amortizada la subvención y que no haya incumplimiento que pudiera derivar en un reintegro, ¿de acuerdo? Son 12 meses de mantenimiento. En el caso de los contratos que se formalicen con carácter de fijos discontinuos, la condición para este mantenimiento es que tanto el año siguiente, desde la formalización del contrato, las condiciones de ese contrato en cuanto a tiempo de actividad, jornada y demás, se mantengan de la misma manera que al año siguiente. Esa es la condición que deben cumplir los contratos fijos discontinuos.
puesto que hay una obligación para el mantenimiento del empleo desde el inicio del mismo, cabría la posibilidad de que en determinadas situaciones la persona no continuara en la empresa, o bien porque fuera baja voluntaria o por cualquier otra causa. En ese caso, en ese supuesto, está contemplada la posibilidad de realizar una sustitución que permita cumplir con esos 12 meses de mantenimiento sin que se incurriera en causa de incumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier causa no imputable a la entidad empleadora que derivase en una extinción del contrato daría lugar a que hubiera que hacer una sustitución de ese puesto de trabajo incentivado. Esto también ha sido así tradicionalmente en este tipo de líneas de subvenciones. Hay un mes de plazo para realizar esa sustitución en el hipotético caso de que se produjera la extinción, y tanto la baja como la sustitución se deben comunicar en este caso a la Consejería de Empleo en el plazo de 15 días. Hemos dicho ya que ese nuevo contrato, la persona que se formalizara el contrato de sustitución tendría que completar pues, el tiempo que tuviera de mantenimiento el contrato inicial, ¿vale? Al igual que los requisitos para la concesión de la subvención se realizan desde la administración con carácter telemático y mediante sistemas informatizados, de esa misma manera la comprobación del cumplimiento que acabo de explicar del mantenimiento también se realiza de manera automatizada con consulta en Seguridad Social, de manera que para ese cumplimiento tampoco la entidad va a tener la obligación de presentar documentación justificativa alguna. En el hipotético caso de que hubiera alguna incidencia que pudiera significar un incumplimiento, se le pondría en conocimiento a la entidad con el correspondiente plazo de alegaciones, pues para que presentara lo que estimara oportuno. Pero en principio no tendría la entidad que aportar ninguna documentación justificativa. Bueno, pues una vez que ya hemos explicado qué condiciones y qué requisitos deben tener las contrataciones, paso ahora a explicar quiénes son las entidades o las empresas que podrían solicitar y por tanto ser beneficiarias de esta ayuda. En el fondo son prácticamente cualquier forma jurídica, personas autónomas, cualquier empresa, sea cual sea su forma jurídica, entidades sin ánimo de lucro, incluidas también las entidades sin personalidad jurídica. La única condición, como decía antes, es que tengan una cuenta de cotización en Andalucía. Esa es la condición que deben tener las empresas solicitantes. Y quedarían excluidas todas las entidades que pertenecen al sector público. En cuanto a la cuantía, esto no, yo no sé si se ve bien, pero bueno, aquí lo que veníamos a hacer esta mañana era una exposición de manera resumida de lo que contienen las bases reguladoras. Con respecto a las cuantías, hay que saber que en función del colectivo, de la edad y de la jornada, pues las cuantías oscilan entre los 1.500 euros y los 6.600 euros. Dentro de esos dos extremos pues, se encuentran una cantidad amplia de posibilidades, tanto si es hombre, mujer, si es joven, si es mayor de 45 años, si el contrato se formaliza en grupos de cotización entre el 1 y el 4, etc. Hay una serie de... Y luego la jornada completa, la jornada parcial, que sería el 50%, y los contratos de fijos discontinuos, que también serían la mitad de las cuantías que se correspondan con carácter general, ¿vale? El tema de la cuantía, dadas las circunstancias, que son muchas las posibilidades, era un tema que también podía ocasionar confusión y se ha simplificado, como ahora veremos después, la solicitud, de tal manera que lo que hace la entidad cuando formula la misma es indicar a qué persona está contratando y no es necesario que exprese la cuantía, porque ya cuando se haga la resolución se le va a proponer la cuantía que corresponde por la persona que se esté contratando, ¿vale? La dotación presupuestaria para toda Andalucía, creo que ya lo comentaba también Amos al principio, son 170 millones de euros provenientes de los fondos de los planes de empleo anuales que aprueba el Ministerio y de la conferencia sectorial.
en Andalucía, perdón, en Almería, de esos 170 millones de euros se ha distribuido en función de las contrataciones hay una serie de parámetros que se toman en cuenta para hacer la distribución de los 170 millones y en Almería hay 17.839.550 euros, que es una cantidad bastante amplia y ambiciosa. Yo os puedo decir que por mi experiencia, esta línea de subvenciones que, como decía al principio, se convoca de manera regular tanto por las distintas administraciones, nunca antes ha existido una dotación presupuestaria tan grande. Y esto es importante que se sepa para que lo difundáis y que se aproveche, porque en convocatorias anteriores este tipo de incentivo ocurría que había más solicitudes que disponibilidad presupuestaria, y quizá algunos de los que estáis aquí o los que nos acompañan de manera telemática sabrán de lo que hablo cuando ha habido veces que habéis recibido una resolución desestimatoria por falta de crédito. Bien, pues eso no debe de pasar en esta convocatoria, porque, como digo, la cuantía es una cuantía bastante ambiciosa, ¿vale? La tramitación, entrando ya en lo que sería el proceso de cómo realizamos nuestra solicitud, pues como dije antes, el plazo de presentación empezó el día 4 de octubre, se extiende hasta el 18 de noviembre, la presentación se hace de manera exclusivamente telemática a través de la ventanilla electrónica. Ahora, si queréis, al final podemos poner un vídeo de una simulación para que lo veáis de manera más práctica. Hay que aclarar también que si una empresa tuviera varias contrataciones que estarían dentro de lo que hemos explicado como contrataciones subvencionables, hay que formalizar una solicitud por contratación. Esto puede parecer un poco, en fin, un poco latazo, pero responde al hecho de que al tratarse de una tramitación automatizada, cada contrato se debe comprobar de manera individualizada, así es como está configurado. Entonces, si una empresa tiene 2, 3 o más contrataciones que cumplirían las condiciones, deberá formalizar una solicitud por cada contrato. ¿De acuerdo? Eso facilita y agiliza la tramitación, aunque a priori pueda suponer que una entidad tenga que formalizar varias, pero a la larga redunda en el beneficio de todos porque se tramita antes y por tanto van a tener el dinero antes las empresas, ¿vale? Y la idea que debe quedarnos clara, que también es otra novedad porque nunca antes había pasado, de hecho la experiencia, quienes la tengáis de convocatorias anteriores, pues habrá visto que bueno, siempre había que presentar un montón de documentos. En esta ocasión no hay que presentar nada, salvo el propio formulario de la solicitud. Hay 2 supuestos únicamente en los cuales tendréis que presentar documentación, que será cuando la persona a contratar sea discapacitada. En ese supuesto sí que habrá que aportar un consentimiento firmado por la persona para que la administración pueda consultar el tipo de discapacidad que ostenta la misma, ¿de acuerdo? Al tratarse de datos de carácter personal, pues la ley los protege, además son de alta sensibilidad y tenemos que recabar ese consentimiento. Ese será un supuesto, pero vamos, que además el sistema está configurado de manera que cuando hacéis la solicitud, si ya habéis indicado, porque hay un apartado en el que tenéis que indicar si esa persona es o no discapacitada, en el momento en el que indicáis que es discapacitada, el sistema ya te va a pedir que incorpore ese documento, que lo tenéis en la propia plataforma de solicitud. Existe el modelo que se puede descargar, lo firma la persona y lo subís con la solicitud, ¿vale? Y un segundo supuesto en el que tendríais que aportar, las entidades tendrían que aportar un documento, será aquellos casos en los que la solicitud sea presentada por una persona apoderada o representante de la entidad, pero que no sea el representante legal. En ese supuesto sí que tendréis que aportar también el documento que acredite esa representación. Mi consejo, puesto que
en el momento en el que haya un documento, el proceso se puede enlentecer un poquito. No digo que mucho, pero se lentece un poquito. Mi consejo es que si la entidad que va a presentar la solicitud cuenta con el trabajo, el servicio externo de asesoría o algún despacho de abogado, lo que sea, que le hace la tramitación, mi consejo sería que le preparase la solicitud y a la hora de la firma y la presentación que la hiciera con la firma electrónica de la persona representante, porque de esa manera no tendrá que aportar nada, ¿vale? Y el proceso irá mucho más rápido, ¿vale? Ese es mi consejo. Bueno, y ahora, como os decía, si queréis podemos ver el vídeo, que yo creo que si soy capaz de compartirlo bien. Ah, no, calla, si estaba, es verdad, me lo voy a contar, Arturo, es verdad, sí, estaba aquí. Estaba aquí, hay que compartirlo. Vamos a ver un vídeo en tiempo real, ahí pone que dura 3:46, y eso es lo que duraría una solicitud en realidad, porque lo que vais a ver, lo que vamos a ver, es una simulación real, los datos son ficticios, pero es lo que tardaría una persona, una empresa, que se dispusiera a formalizar la solicitud. Bueno, yo me callo, si queréis lo escuchamos y luego lo comentamos. La Junta de Andalucía destina 170 millones de euros para favorecer la contratación indefinida de más de 35.000 personas desempleadas. Aquí quizás se oiga un poquito más bajo, pero lo que no se no funciona el... este. Sí, como... Andalucía destina 170 millones de euros para favorecer la contratación indefinida de más de 35.000 personas desempleadas. Ya puedes solicitar tu ayuda al empleo estable. Es muy sencillo, en este vídeo te explicamos cómo. El plazo para realizar tu solicitud finaliza el 18 de noviembre. Recuerda que están incluidas todas las altas realizadas desde el 1 de abril. Las solicitudes se realizan completamente de forma telemática desde la web de la Consejería. Si tienes certificado digital, puedes rellenar tú mismo la solicitud en menos de 3 minutos. Desde la ventanilla electrónica y en documentación obligatoria, pulsamos en Iniciar. Procederemos a rellenar los datos de la persona o entidad solicitante y de la persona representante. A continuación, rellenamos los datos obligatorios para recibir las notificaciones electrónicas por parte de la Administración. En los datos bancarios, rellenamos la información de la cuenta bancaria en la cual queremos recibir nuestra ayuda. Una vez introducidos los datos, pulsamos en Página siguiente. Si nos falta cualquier tipo de información, el sistema nos lo avisará marcando dicho campo en rojo. Estas solicitudes no requieren que se adjunte ninguna documentación y por ello solo debemos marcar las casillas de declaración responsable. Solo en el caso de que la persona empleada tenga una discapacidad, habría que adjuntar la documentación específica.
Ahora es el momento de rellenar los datos del contrato y de la persona empleada. Rellenamos los datos del lugar, el nombre de la persona solicitante o representante y pulsamos en Guardar y Terminar. Si quieres obtener más información, simplemente tienes que llamar al 012 o consultar nuestra página web. Bien. Estaba hablando ahí a pulmón. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Te saluda tu servidor, Ronel Rojas. Y en este video voy a enseñarte paso a paso lo que tienes que hacer para formalizar tu empresa en los... Bueno, pues como habéis podido comprobar, como decía, es una... Voy a apagar esto porque ya me he acostumbrado a hablar y creo que eso ya está mejor, ¿no? Que, como decía, eso que hemos visto era una presentación real y no ha llegado a los 3 minutos. Es decir, es lo que vais a tardar en el momento en que tengáis que formalizarla. La única cuestión es tener a disposición, a mano, los datos tanto de la cuenta bancaria en la que queréis recibir la subvención como el identificador del contrato. Es la única información que no vais a saber rellenar en el formulario en ese momento si no la tenéis. Ya sabéis que cada vez que se hace la comunicación de un contrato existe lo que se llama, lo que nosotros denominamos comúnmente la huella, en la que aparece el identificador, que es lo que vais a tener que indicar en el formulario de la solicitud. Y nada más, no hace falta nada más. Los 2 supuestos en los que hay que entregar documentación, ya lo he vuelto a repetir el vídeo. Lo que decía antes, el consejo, si la empresa dispone de algún asesoramiento, algún servicio que le realiza este tipo de trámites, se puede realizar la solicitud, guardarla, tenerla guardada y en el momento en el que la va a firmar y presentar, que la firme el representante legal de la entidad para que no tenga ni siquiera que aportar ese documento. Y poco más. Una cosilla que sí quería también aclarar, y ya podemos, si os parece, abrir el turno de preguntas, que será quizá la parte más interesante, es que la cuenta bancaria que tenéis que consignar es una cuenta que debe estar de alta en el sistema de gestión integral de recursos organizativos, el sistema Giro, que es el sistema con el que la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía realiza pues los pagos, ¿vale? Entonces, la cuenta tiene que estar de alta, que lo podéis hacer de manera también telemática, con certificado digital, es muy sencillo desde la propia página y eso se hace en 1 minuto, es muy rápido también. Y yo por mi parte nada más, si queréis que abrimos el turno de preguntas y estoy a vuestra disposición para las cuestiones que queráis que aclaremos. Pues muchísimas gracias, Serafín, y por supuesto al delegado por la presencia hoy, por la ponencia que ha sido bastante clarificadora y realmente parece sencillo, pero bueno, necesitábamos también esta explicación. Tenemos algunas cuestiones, no sé si la gente que está aquí presente tiene alguna duda, podríamos empezar por vosotros y de esta manera le damos luego paso a la gente que está telemáticamente. Yo tengo un par de consultas. Ha hecho mención que la cuantía funciona a distintos caracteres y ha mencionado el grupo de cotizaciones entre el 1 y el 4. Solamente sería entre el 5 en adelante, no tendría cabida la bonificación. Sí tiene cabida. Lo que ocurre es que si el contrato se formaliza
entre el grupo 1 y 4, para el caso de los jóvenes, tienen una cuantía superior. Pero se incentiva con independencia del grupo de cotización en el que se contrata. Sí. La otra pregunta es, el requisito de mantenimiento del empleo de 12 meses, ¿sería mantener a la persona o mantener el volumen de la plantilla? 12 meses. No, la plantilla, esto se acopla un poco, no sé por qué, no sé si no estarán escuchando bien las participantes que están. La plantilla fija no es necesario, la administración no va a comprobar si se ha mantenido o no se ha mantenido, se comprueba que haya incremento en ese espacio temporal que he comentado, los 3 meses anteriores a la contratación y en los 15 días posteriores. Se contrastan esas dos plantillas, pero si la empresa por circunstancias después esa plantilla se cambiase, no habría... Eso no sería una razón para el incumplimiento. Lo que se va a comprobar en el mantenimiento es que la persona por la que se solicita el incentivo. ¿Vale? ¿Había alguna más? Sí. Hola, buenos días. Hola. Yo quería saber exactamente cómo se calcula si el incremento de la plantilla. ¿Cómo se Pues en realidad, yo te lo voy a explicar ahora mismo, pero la entidad, la empresa que esté interesada en hacer la solicitud ni siquiera tendría que, no tenéis que hacer cálculos. Como digo, la solicitud la realizáis y también es cierto que yo desde esta mañana lo quiero dejar claro y otros compañeros en otros seminarios lo hemos expresado igual. Ante la duda, yo os animaría a que la presentarais porque no tiene ninguna penalización, no se va a penalizar. Todo lo peor que podría ocurrir es que se denegara si no ha habido incremento. El incremento, lo que hace el sistema es, mediante una consulta a Seguridad Social, de los códigos de cuenta de cotización que están asociados al NIF de la entidad que solicita, se calcula qué personas han estado con contrato indefinido en los 3 últimos meses desde la fecha en la que se inicia la contratación. En esos 3 meses anteriores al inicio solicitamos el informe a la Seguridad Social que nos proporciona el dato de cuántas personas han estado trabajando en esa empresa. Y después se vuelve a pedir ese mismo informe en el periodo que transcurre desde esos 3 meses hasta los 15 días después de la contratación, de tal manera que si la nueva, o sea, el contrato por el que solicito es una nueva incorporación, la diferencia me va a dar siempre un incremento de una unidad. Esa es la fórmula de la manera que se calcula. Pero insisto, lo que tiene que tener clara la entidad es que si ha habido una nueva contratación va a tener incremento, salvo que podría ocurrir a lo mejor que casualmente hubiera una extinción de un contrato fijo en los 15 días que transcurren desde que comienza la subvención, o sea, perdón, el contrato por el que solicito la subvención hasta que a esos 15 días que hace el cálculo, pero entendemos que esas situaciones van a ser minoritarias, ¿vale? Lo normal es que la plantilla de personal indefinido se mantenga en la entidad. Había comentado que antes de hacer el indefinido, el trabajador tiene que estar en situación de desempleo no activo, ¿no? Eso, o sea, de empleo no ocupado efectivamente al menos durante el día. Pero, por ejemplo, en el caso de un trabajador que está cubriendo una interinidad o una excedente, supongamos, y el excedente se incorpora al puesto de trabajo y se decide hacer del trabajador que estaba cubriendo esa excedencia un trabajador fijo de la empresa. Debería de inscribirse como demandante de empleo un día y al día siguiente hacer la contratación. Es un requisito que está en la norma, como decía, estatal, en el Real Decreto 818 y hay que cumplirlo. De modo que en esos supuestos, si la persona ha tenido un contrato temporal que se extingue, ya sea porque estuviera cubriendo una excedencia o cualquier otra razón, y finalmente la entidad va a hacer un contrato indefinido con esa persona, tendría que ir antes a inscribirse, aunque solo sea un mes.
con esa condición ya cumpliría. Si el contrato que ha tenido con la empresa con anterioridad era temporal, esos contratos sí serían incentivables, sí serían subvencionables, ¿vale? Da igual la modalidad, con tal que no sea un contrato indefinido. Lo que está excluido, ya veis... Repite como te pregunta un poco. Sí. Ahora que se han referido a los contratos de Sí, con independencia de la modalidad contractual, si el contrato temporal que ha finalizado es eso, temporal, ya sea de duración determinada, de interinidad, de obra o servicio, con independencia de la modalidad, si es temporal y se extingue y la empresa va a contratar a esa persona con un contrato indefinido, si previamente se inscribe en el Servicio Nacional de Empleo, como además que se puede hacer de manera telemática, esa inscripción también, si lo hace, estaría dentro de la subvencionable que tiene. La cuantía de la subvención va a proporcionar a contratos, ¿no? Entonces, si son 5.000 a tiempo parcial. Sí, pero hay que dejar claro que la jornada parcial, con independencia de cuál sea, no se prorratea. Es decir, la cuantía es o todo o la mitad, o nada, que va a ser el muy poco caso. O todo o la mitad. ¿Y en el caso de los discapacitados también? En el caso de los discapacitados, la discapacidad es una condición que se discrimina positivamente. Es decir, si la persona contratada es discapacitada, el incentivo va a ser mayor. También hay que aclarar aquí, no lo he mencionado en la exposición, que no son tenidas en cuenta todas las discapacidades, sino que se toman en cuenta para esta línea de ayudas las discapacidades severas, las que tienen más difícil inserción. Si queréis que las detalles, están en la base reguladora, pero son las que tienen, las que se denominan discapacidades severas con mayor dificultad de inserción. Esas personas se discriminan positivamente porque su cuantía es mayor. Buenos días, enhorabuena por la presentación. Gracias. Habéis dicho que uno de los requisitos era que tuviera la empresa código de cuenta en Andalucía. Lógicamente, ¿no? Entiendo que empresas que sean multicentro, o sea que dentro de España o que estén más allá de Andalucía, pero también tengan cuentas de cotización en Andalucía, no tendrán problemas. Se estarán incluidas igualmente, ¿no? Cumplirían, efectivamente cumplirían. Si el resto de condiciones se cumplen, podrían solicitarla y tendrían la subvención. Porque va en base al código de cuenta de cotización y no al NIF, ¿no? Exacto. No se igual aquí. Y aunque tenga varios tipos de cuentas, el alta tiene que hacerse en la patronal de Andalucía. Claro. Claro. Uno de los requisitos que se va a comprobar es que la persona por la que se solicita la subvención esté de alta en una cuenta de Andalucía. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, podemos pasar a las que tenemos telemáticas. Pues mira, si te parece bien, Serafín, abrimos primero preguntas y respuestas y luego vamos a las del chat, ¿vale? ¿Las puedes ver? Y hay una primera de Pilar, ¿la ves? Sí, en relación con el contrato. No sé si vosotros la veis. La leemos, si quieres te la leo yo. En relación con el contrato que con fecha de 16 de abril de 2022 y al amparo del Real Decreto Ley 35/2010 tenemos suscrito ante el vencimiento del mismo y dentro del plazo legalmente establecido, esta empresa le comunica que el cese de su actividad fija y discontinua se producirá el próximo 31 de octubre de 2022. Pues no sé muy bien la pregunta. El contrato parcial, yo creo que viene debajo, el contrato parcial indefinido, si la jornada de la empresa es de 38 horas semanales, debe ser la jornada como mínimo 19 horas semanales o 20 horas semanales. A ver, el contrato parcial se va a incentivar siempre y cuando, como mínimo, tenga 50% de la jornada. Pero eso no quiere decir que sea solo el 50%. Si yo tengo un trabajador
a 3/4 partes de la jornada, pues no sé, poniendo una jornada de 40 horas por redondear, si 20 es la mitad, si lo tengo 22, 25, 30, sería subvencionable. Lo que no vamos... El micro, Serafín, el micro. ¿Perdón? Sí, no, el micro del Zoom, que lo tenía cerrado. Aquí. Te lo mando ahora. ¿Ya? Sí. Vale. Que decía que la condición es que la jornada parcial sea como mínimo del 50%, pero si es superior al 50% también se incentiva. No se incentiva la jornada parcial que sea inferior, salvo en aquellos casos, como dije antes, de fijos discontinuos que sean discapacitados, ¿vale? Es el único supuesto en el que una jornada por debajo del 50% sería subvencionable. Vale, no seguimos. Mari Carmen dice que para tramitar la solicitud de una entidad jurídica, ¿qué certificado digital tengo que usar? ¿Certificado digital de la entidad o del representante legal? Siempre utilizar el certificado digital del representante legal, es decir, de la entidad, no el de persona física del representante. Si yo soy Serafín, representante de, yo qué sé, Construcciones López, pues tendré que utilizar el certificado digital de Construcciones López, que es también mío, pero es yo como representante, no el de Serafín, persona física, ¿vale? Siempre el de representante legal. Porque si se utiliza el otro, el sistema te va a pedir que acredites la representación. Entonces, la manera de evitar eso, de tener que aportar documentos, es utilizar el certificado digital de representante de la entidad. Directamente, claro. Eso. La siguiente, ¿el contrato indefinido bajo la modalidad de relevo es impedimento para poder solicitar la subvención? Entiendo que no. El contrato indefinido Pero si es de relevo no está aumentando la plantilla. Claro, habría que ver si se cumplen el resto de condiciones, pero en principio, claro, si es de relevo porque se está, claro, posiblemente no cumpla el incremento de la plantilla. ¿Perdón? Ya está escrito ahora. Indefinido adscrito ahora, siempre la modalidad, siempre. No lo entiendo. La modalidad indefinido adscrito ahora. A obra. Es que, había entendido hora, perdón, no te había oído bien. A obra. Ya digo que lo que se va a comprobar es que exista una relación contractual de carácter indefinido, con independencia de lo que haya motivado ese... claro, es cierto que en este caso el contrato de relevo pues, igual no se produce ese incremento, por tanto no incluiría, porque no hay un aumento de puestos. Aquí nos dicen que dónde debe estar de alta la cuenta corriente de domiciliación del cobro de la subvención. Lo has comentado. En Giro. Giro es el sistema informático con el que se realizan las transacciones económicas en la Consejería de Hacienda. Si os metéis en la página web, ahora si queréis, podemos meternos también en la que lo tenía pensado, en la página de la Consejería de Empleo para que veáis cómo acceder a la plataforma, porque hemos visto el vídeo, que está en YouTube, por cierto, lo podéis consultar, pero si queréis luego podemos mirar cómo acceder a la plataforma de tramitación de las solicitudes. Y la cuenta bancaria tiene que estar de alta en Giro. En la página web también de la Consejería hay un enlace de mantenimiento de cuentas donde el proceso de dar de alta es, vamos, muy sencillo, muy rápido, ¿vale? Pedro nos pregunta, ¿la subvención es para contratación directa de manera indefinida o conversión en indefinido de un contrato temporal? Las conversiones no están incentivadas porque no se cumpliría con la condición que hemos comentado antes de que la persona esté en desempleo. Entonces, si la persona tiene un contrato temporal y la entidad lo transforma de manera directa, no cumpliría la condición de haber estado inscrito al menos un día antes de iniciar la relación laboral como demandante de empleo no ocupado. Por tanto, aquí lo que se incentivan son las nuevas incorporaciones. ¿Vale? Inmaculada nos pregunta, ¿tienen derecho a la subvención una empresa agrícola por la contratación de trabajadores fijos discontinuos? Sí.
Así de tajante, sí. Tajante. Si cumple el resto de condiciones, sí. No se incluyen todas las contrataciones con independencia del sector. También es cierto que ahora, bueno, el sistema especial agrario ha pasado, como sabéis, a formar parte del sistema del régimen general y estaría incluido. La única condición es que el mantenimiento de esos 12 meses se debe cumplir, como dice antes, en los 2 años siguientes al inicio de la contratación. Pero sí son subvencionables. Hay que tener en cuenta que en Andalucía y particularmente en Almería, el mercado de trabajo tiene un carácter estacional muy potente, especialmente el sector agrícola y el sector del turismo. Entonces, la línea se ha configurado de manera que todas estas personas que son contratadas con carácter de fijo discontinuo puedan también verse beneficiadas, ¿vale? Vale. Luego en el apartado de preguntas creo que hemos terminado. En el de chat sí que había también algunas otras cuestiones. Para alguna vía repetida. En el caso de Pilar era repetida. El chat, no sé si lo puedo ver. Abajo, al centro. Creo que hay algunas que están repetidas. Esta, por ejemplo, no, la de Manuel. Dice, ¿es subvencionable un contrato que se inició al 25% de la jornada, por ejemplo, en septiembre, y posteriormente se ha modificado actualmente la jornada del 50%? No sería subvencionable. Si ya empezó y continúa y lo que ha hecho la entidad es incrementarle, no sería, eso tendría la misma naturaleza que una transformación. No cumpliría la condición de haber estado escrito el día de antes, por tanto no sería subvencionable. Comentan, si no están inscritos como demandantes de empleo, no podría acceder a la subvención, ya lo hemos comentado, ¿no? Eso es un requisito que, claro, a las contrataciones que se hayan formalizado antes de que se publicara la base se publicaron en junio, ¿cierto? Pero claro, como no se sabía el periodo que se iba a extender las contrataciones, pues las entidades no conocían esa situación, ¿no? Entonces es posible que haya algunos contratos pues no puedan verse beneficiados, pero lo que dije antes, hay muchas veces que la propia persona sabe si realmente tuvo o no. Yo, ante la duda, animaría a que las entidades presentaran si se cumplen el resto de condiciones Claro. y no hay certeza absoluta de que la persona estuviera. Pues muchas veces las personas se inscriben porque si han cobrado prestación, seguro que estaban inscritas. Y si no cobraron prestación, pues el inscribirse al servicio andaluz de empleo es casi ya un gesto muy mecánico de la gente, ¿no? Entonces, ellos lo pueden comprobar también. Se puede solicitar un periodo de inscripción al servicio andaluz de empleo, que se puede hacer de una telemática y pueden comprobar si estaban o no inscritos antes de empezar el contrato, ¿no? Eso lo podéis comprobar también. Comenta Milagro, respecto a la condición de desempleado o desempleada, si son contratos de abril, puede que no podamos comprobar si han estado como desempleados no ocupados. ¿Cómo lo podemos gestionar? Ya digo, en calidad de entidad no tiene que comprobar nada. Las comprobaciones las va a hacer la propia consejería. Podría ocurrir que se solicitara y que no cumpliera ese requisito, por tanto sería denegada, pero eso sería lo peor. La manera de comprobarlo sería decirle a la persona, oye, sácate un informe de periodo de inscripción para ver si antes de empezar con nosotros estuviste inscrito o no. Si es que la persona no lo sabe, pues habrá quien lo sepa y lo tenga claro, que sí o que no. Pero que no lo tenga claro lo puede hacer de esa manera. Obtener un certificado, un informe de periodo de inscripción, que es como una especie de historial laboral, pero de inscripciones en servicios de empleo, donde va a venir en qué momento estaba inscrito y en qué momento dejó de estarlo, ¿no? Ahí lo puede comprobar de esa forma. Sí. Nos preguntan, el incremento de la plantilla es en base a la plantilla fija, ¿no? No Sí. se tienen en cuenta, por tanto, los temporales para calcularlo. Se tiene en cuenta solo la plantilla de personal contratado con carácter indefinido. Sí. Otra persona nos comenta que no comprende por qué de esos 15 días posteriores a la contratación, si la norma solo dice un lapso de tiempo de 3 meses anteriores al alta.
Pues eso se hace porque para contrastar la plantilla puede ocurrir que se hagan unos días de demora en la comunicación tanto en Seguridad Social como en el Servicio de Empleo, y aunque la persona haya comenzado, todavía no se quede reflejado en el sistema de Seguridad Social. Entonces, para asegurarse que eso no pasa, se hacen esos 15 días. Es así y no puede ser de otra manera. De hecho, cuando hablábamos antes del plazo para resolver, una de las condiciones que retrasa, por decirlo de alguna manera, la resolución de las solicitudes que ya tenemos, es el hecho de esperar a los 15 días de plazo desde que se solicitó, porque las primeras solicitudes entraron el día 4, hoy es el día 14, todavía no han transcurrido esos 15 días. Cuando entremos en los 15 días, la administración va a estar ya en disposición de hacer la primera resolución. En 15 días. Es decir, que lo de la idea y el mensaje que hay que dejar claro es que el trámite de esta línea es sencilla, todo está simplificado, la idea es que se resuelva lo antes posible. ¿Vale? Hay algunas más que se están repitiendo o que ya hemos aclarado. Juan Antonio nos pregunta, ¿serían incompatibles estas ayudas para las personas con discapacidad con las bonificaciones en seguridad social que estas personas tienen? En principio, bueno, lo que establece nuestra norma es que esta línea es compatible con todas las subvenciones que se establezcan para la misma finalidad. Con respecto a las bonificaciones, pues no lo sé con seguridad. Yo creo que en principio igual no son incompatibles, porque las bonificaciones son eso, bonificaciones, son subvenciones, por lo tanto quiigual podrían compatibilizarse, pero en cualquier caso, como la bonificación se aplica de manera automática por parte de la Seguridad Social, y esto quiere decir que tampoco habría ningún problema. Como límite, la única precaución que hay que tener, si la empresa tiene otra subvención para, no bonificación, sino subvención para una contratación indefinida, sí sería incompatible si tiene esa misma finalidad, ¿vale? Y está otorgada y concedida por otra administración o incluso por la propia Junta de Andalucía si fuera otro programa, ¿vale? Francisco comenta, ¿pasar de obra y servicio a indefinido hay que pasar antes por la situación de demandante de empleo? Sí, ya lo hemos dicho. No ha quedado claro, no hemos repetido varias veces. La condición para ser beneficiario es que la persona trabajadora haya estado inscrita como demandante de empleo no ocupado al menos el día de antes del inicio. Juan Antonio también nos pregunta, un contrato de mayo a jornada parcial, en junio se modifica a jornada completa. ¿Podría solicitar la ayuda a jornada completa o tendría que hacerlo por la media jornada? Si lo hiciera por la jornada completa desde que se le transforma, no va a cumplir la condición porque el inicio del contrato fue a jornada parcial. Si quiere asegurarse la percepción, tendría que hacerlo por la jornada parcial inicial. Si el contrato, en este caso parcial, sufre un aumento de jornada con posterioridad al inicio, pues perfecto, no hay ningún problema, pero eso no sería... no daría origen a otra subvención ni a la solicitud para la jornada completa, ¿vale? Se toma en consideración la jornada en el momento del inicio de la contratación indefinida. Y hay una que dice, si se contrata una persona que está de alta como autónomo, ¿podría ser compatible su condición con ser desempleado no ocupado? Yo creo que no. Está de alta como autónomo. Si está de alta como autónomo, no va a poder ser desempleado no ocupado. Aquí dice, para el incremento de la plantilla, ¿se hace la media en esos 3 meses o se tiene en cuenta el número máximo de trabajadores con contrato indefinido? La media. Se hace la media de esos 90 días y se divide entre los días y te sale un coeficiente. Es lo que se contrasta con la otra plantilla. De todas las personas que tengan contrato indefinido con la entidad. No. Solamente la plantilla fija, es donde se tiene que producir el incremento.
Pues con esta hemos concluido, era la última pregunta que teníamos. ¿Cuál? Aún no se puede contratar a un autónomo, la última. Vamos. Eso es como respuesta de lo anterior. Si contrata una persona que está de alta como autónomo, eso es compatible con el plan. Sí, lo hemos leído. Sí, hemos dicho que no. En principio no. Bueno, pues nada más. Hemos terminado. Si quieres añadir algo, Serafín. Quería añadir una cosa que se me ha pasado, que es que, no sé si aquí... ¿Lo compartes? Espérate. Que no sé por qué, no sé, no veo... Sí, pero... Sí, pero no estás compartiendo. que no se me ve el icono, el icono se me ha perdido. No, vale. Ahora aquí, sí, esa es la página web. Aquí lo que os quería decir antes, porque no hemos visto el vídeo, es que para entrar a la plataforma desde donde se realiza la solicitud, si os metéis en la página web de la Consejería de Empleo, abajo, a ver, aquí en servicio, es que no estoy, no, perdona, estoy aquí en la Consejería de Empleo. Hay, para acceder directamente, si bajáis, hay un enlace, un banner, que si clicáis ahí, os lleva a cargar un poquito. Ahí tenéis toda la información de lo que hemos estado hablando, de la línea, ¿vale? Y en la presentación de solicitudes tenéis el enlace que os conduce a la ventanilla electrónica, además con la ventaja de que desde aquí accedéis directamente al trámite, porque la ventanilla electrónica dispone de un catálogo de procedimientos bastante extenso con todas las líneas que en este momento están abiertas o con plazo de alegaciones, etcétera. Entonces, es un catálogo bastante extenso. Si accedéis por aquí, lo vais a poder hacer de manera muy rápida. Y como dije antes también, existe un equipo de personas que se han formado para poder atender cualquier consulta, duda, cuestión que surja en relación a esta línea dentro del Servicio de Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Empleo, al cual podéis acceder mediante el teléfono 012 y a través del buzón, que aquí también tenéis en la... No sé, no veo para echar para atrás. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Aquí debajo de la información también tenéis el buzón desde el cual podéis realizar las consultas de manera telemática. Este enlace que están viendo, Serafín, está incluido en la propia página web donde se realizó la inscripción, con la foto que hay más arriba, con la imagen. Sí, si lo sí. cliquean, desde donde hicieron la inscripción, van directamente aquí. Exactamente. Lo incluimos. Sí. Pues nada, sin más, despedimos la sesión de hoy, agradeciendo la presencia de todos los que están aquí presentes, los que han estado telemáticos, que han llegado a ser cerca de 90 personas. O sea que hemos estado aquí rondando los 100 y algo. Y sobre todo, muchas gracias al delegado y muchísimas gracias a Serafín. Sí, muchísimas gracias a todos. Yo también quiero recordar, para terminar, que además de los enlaces que hemos facilitado, además de la página web de la Consejería de Empleo, también tenéis los centros CADE, que están muy capilarizados pues, en toda la provincia, tanto en Almería como en el resto de Andalucía, y también os pueden asesorar sobre el trámite de solicitud de esta ayuda. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en próximas sesiones. Un saludo. Saludos, hasta luego.